Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan a través de este medio, les saludo en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Es un honor y un privilegio el poder compartir esta mañana la palabra de Dios con ustedes, mis amados hermanos y amigos de este grupo. El tema que vamos a considerar es un tema muy interesante y es precisamente continuando con el eslogan en esta quinta semana, el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan. Pero antes de iniciar, yo les invito a que oremos a nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas, te damos gracias, amado Padre, por permitirnos ver la luz del día de este nuevo día, Señor. Gracias por tus grandes misericordias y por tus bondades recibidas en cada uno de nosotros, Señor. En este momento quiero solicitarte, suplicarte, Señor, que bendigas la palabra que has expuesta. Esta reflexión de tu palabra, Señor, sea bendecida por ti, Señor, y que llegue al corazón de mis hermanos, Señor. Bendice esta palabra, Señor, nuestra, para que dé su fruto en su tiempo. Y asimismo, Señor, te pido que bendigas a todos este grupo maravilloso de edificados en la palabra, Señor. Bendice a tus simpatizantes y amigos, bendiciendo también a tus pastores y ministros. En el bendito nombre de Jesucristo te lo suplico. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a dar inicio a esta breve reflexión de esta mañana. Y el tema que nos ocupa el día de hoy tiene como título El pan de vida, la fuente de satisfacción espiritual. Y tenemos como base bíblica de este tema, lo encontramos en el Evangelio de Juan, en su capítulo 6, del verso 30 al 36, que en breve vamos a leer. Pero antes de iniciar y dar lectura a estos textos, voy a iniciar con un poco del contexto de este capítulo, hermanos. El diálogo entre Jesús y estos judíos continúa en estos versículos que vamos a leer más adelante. Si recordamos un poco, aparentemente se estaban manifestando mucho interés por buscar a Jesús, pero Jesús conocía bien sus corazones y sabía que la razón por la que lo hacían no era la correcta. Estaban allí por el milagro de la alimentación que nuestro Señor había hecho y del cual se habían beneficiado. Ellos seguían pensando en Él como un rey que les podía liberar de los romanos y establecería un reino en el que les daría todo lo que pudieran desear. Y seguramente también había muchos a los que únicamente les movía la curiosidad por milagros que Él había hecho y que seguía haciendo. En cualquier caso, hermanos, lo que les interesaba no era la verdad. De ahí la respuesta de Jesús: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan capítulo 6, verso 26. Amados hermanos, lo más triste es que la mayoría de la gente en nuestros días es como esa multitud, hermanos. Solo están preocupados por lo material, gastan sus energías en una búsqueda desesperada de cosas materiales que nunca les va a llegar a satisfacer, pero descuidan sus necesidades espirituales. En lugar de esos pensamientos materiales, el Señor les exhorta a buscar y creer en aquel a quien Dios había enviado. Juan 6:29 dice: respondió Jesús y les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Así que, amados hermanos, conocer a Cristo y al Padre es creer en la verdadera promesa de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, verso 3.
Ahora bien, amados hermanos, les invito a leer conmigo en sus Biblias los textos del capítulo 6 de los versos 30 al 36. Bien, voy a dar inicio a la lección y ustedes me siguen con su vista, amados hermanos y hermanas. Verso 30 de Juan 6 dice: Entonces le dijeron: ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Por lo tanto, Jesús les dijo: de cierto os digo, que no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y verso 36. Pero os he dicho que me habéis visto y no creéis. Amén. El verso 30 inicia con una pregunta. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? Podemos razonar y pensar por qué le hicieron a Jesús esta pregunta. Analicemos esta pregunta y de esta manera llegó a esta conclusión con ustedes. Los judíos pensaron por un momento: nuestros antepasados estaban acostumbrados a escuchar a los profetas que habían hablado en nombre de Dios. Nunca, pero nunca había exigido a sus oyentes que pusieran su fe en ellos mismos, sino aquel que los él había enviado. Lo más seguro que también les molestó es que Jesús dijera que sus obras no les servían para agradar a Dios y que la única alternativa era la fe en Él. Pero ahora Cristo les decía con toda claridad respecto a esos pensamientos que deberían de creer en Él. Ellos, pensando en sus adentros, que estaban dispuestos a hacer las obras de Dios, o al menos a intentarlo, pero se negaban rotundamente a creer en Jesús como el enviado de Dios. Es muy triste, amados hermanos, ver una vez más cómo la incredulidad vuelve al hombre completamente irracional. El día anterior estaban totalmente satisfechos con la señal que había hecho al multiplicar los panes y peces, y estaban dispuestos inclusive a hacerlo rey. Y cómo de un día para otro cambian diferentemente, pero como acompañado de este cambio, no les gustó lo que les dijo y empezaron a reclamar nuevas señales. Por eso dijeron: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Amados hermanos, es importante mencionar que los judíos pensaban que Moisés era superior a Jesús. Por eso argumentaban ellos que Moisés les había provisto el maná, el pan que descendía del cielo. Es decir, si Moisés les había dado el maná durante 40 años en el desierto, Jesús tendría que superarlo. Y hasta ese momento solo les había dado de comer un día, aunque ellos mismos ya habían visto muchas más obras y milagros del Señor, y aún seguían sin creer. Jesús les responde a la pregunta de ellos. Por tanto, Jesús les dijo: de cierto os digo, que no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Esto, amados hermanos, interpretado de esta manera, se puede decir que Moisés no fue quien les dio el maná, sino que fue Dios. Lo que quiere decir el maestro, que el maná que Moisés les dio no era realmente el pan del cielo, sino solamente pan material, en contraste con el verdadero pan del cielo que el Padre le daba en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué quiere decir el verso 33?
¿Por qué el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo? ¿En qué sentido era Cristo el verdadero pan del cielo que da vida? Podemos decir, hermanos, que el maná era un tipo o figura de Cristo. El maná en el desierto había servido para calmar el hambre física del pueblo, satisfacer su necesidad física. Así Cristo satisface eternamente las necesidades espirituales de todos los hombres que creen en Él, incluyendo su salvación eterna. Sin embargo, amados hermanos, en realidad ellos estaban realzando el pasado y se estaban olvidando de lo que realmente había ocurrido con sus antepasados. Sus antepasados no siempre habían apreciado el maná, sino que de hecho se habían quejado de él con amargura. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Número capítulo 11, verso 6. Inclusive, hermanos, habían llegado a idealizar, elevar a lo máximo a Moisés, cuando en la realidad era que mientras vivió Moisés, se habían quejado y murmurando contra él en innumerables ocasiones, de la misma manera en la que ahora lo hacían con Jesús. Qué triste es, amados hermanos, leer esta historia, estos capítulos, que los judíos pedían señal para creer en Cristo. Después de saber las maravillas que Dios hizo con sus antepasados, al sacarlos de la esclavitud con mano fuerte y brazo extendido, y con maravilla con la promesa de la tierra prometida. Y ahora, en el tiempo de Jesús, los judíos vieron muchas maravillas que Jesús obró desde el inicio de su ministerio, en levantar a los paralíticos, darle vista a los ciegos y sanar a los enfermos, y así como el resucitar a Tabita y a Lázaro. Y aún con todo eso, amados hermanos, no creyeron en él como el enviado de Dios. Por lo tanto, no veían que Cristo era Por lo tanto, amados, ellos estaban ciegos, no veían a Cristo, que era la señal que el Padre les estaba dando, porque en realidad la señal era la propia encarnación de Cristo. Él había descendido del cielo, se había hecho hombre y cumplía perfectamente la voluntad del Padre. Pero aún así, ellos rechazaron esta señal y se negaron a creer en él. Como dice el texto de Juan 6:36, aunque me habéis visto, no creéis. Mi amado hermano y hermana y amigos que nos escuchan de este grupo maravilloso de edificados en la palabra, esa es la misma actitud del ser humano. La incredulidad que existe hoy, la duda al no creer en Cristo como su único suficiente Salvador. El ser humano aún tristemente pide milagros para creer en Dios. Desafortunadamente, esa es la tendencia de todos los hombres, la falta de fe. La palabra del Señor dice, todo el que se acerca a Él debe creer que exista. Hebreos 11:6. El judío o el pueblo judío no creyó que Dios se había hecho tan cercano a ellos en la humanidad de Jesús. Y a pesar de la incredulidad del pueblo de Israel, Dios nuevamente vuelve a expresar su deseo en bendecirles. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Juan 6:34. Y los versos 34-35 dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Nuevamente, como en otras ocasiones, los judíos solo eran capaces de entender las palabras de Jesús en un sentido material, tal como sucedió con la mujer samaritana. Cuando el Señor le ofreció el agua de vida, ella dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed. Venga aquí a sacarla.
en Juan 4:15. Usted recordará esa cita y esa reflexión. Ella también, la samaritana, pensaba en un agua física, aunque ciertamente milagrosa. Es interesante, amados hermanos, notar que en esta ocasión Jesús no dijo que Él fuera el agua de vida, sino que ese era un don, el que Él daría a quienes se lo pidieran. Pero ahora, amados hermanos, en estos versos que leímos, cuando ahora al hablar acerca del pan de vida, afirma lo siguiente: yo soy el pan de vida. Y usted recordará esas palabras, yo soy, sin el predicado, un uso único de la frase que recordaba el nombre de Dios en el libro del Éxodo. Aquí Jesús añade, yo soy el pan de vida, para referirse a sí mismo, que vino a este mundo en obediencia al Padre para realizar la obra que suplen las necesidades espirituales de cualquier hombre, hermanos. El apóstol Juan menciona en su Evangelio 7 maneras que Jesús se señala a sí mismo como el Hijo de Dios, como el Dios verdadero. Como ya leímos, yo soy el pan de vida, pero también dice, yo soy la luz del mundo en Juan 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10:7. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida, en Juan 11:25. Yo soy el camino y la verdad y la vida, en Juan 14:6. Y yo soy la vid verdadera, en Juan 15:1. Yo soy el pan de vida. No significa el yo soy el pan de vida, el pan material que se es esencial e imprescindible para el sustento diario del ser humano. Porque al comer este pan material, tiene el efecto de satisfacer nuestra hambre, hermanos, y de forma ya tradicional y continua, forma parte de nosotros mismos. Pero ahora bien, cuando Cristo dice, yo soy el pan de vida, se refiere a que es necesario creer en Él para tener derecho a esa vida eterna, la cual permite tener una intimidad y una unión con Cristo, ¿no? Nuestro Salvador, la cual es imposible de romper. Jesús descendió del cielo como el verdadero pan, ese pan espiritual, a semejanza del material que sacia nuestras necesidades espirituales, no solo una vez, sino para siempre, pero además también nos da la vida eterna. Así que, amado hermano, cada vez que usted asista a la iglesia, cada vez que usted se congregue, cada vez que el pastor, el diácono, el obrero abra la Biblia y dé el alimento espiritual, usted está reforzando, se está alimentando de ese pan, de ese manjar que está dando nuestro Señor a través de su palabra. Así que, amados hermanos, no seamos como los judíos que dijeron, Señor, danos siempre de ese pan, porque ellos pensaban siempre en el pan material. Evidentemente, ellos no estaban entendiendo ni aceptando que Él era el Dios, que Él era el Cristo, que Él tenían que creer, y tampoco creyeron lo que les dijo. Ellos seguían pensando en el pan material, en ese pan material, y esperaban recibirlo de la misma manera en que Moisés se los había dado en el desierto. Así que la invitación de esta mañana, hermano y hermana, y amigos que nos escuchan de esta mañana, es que ese pan de vida es Jesús, el Hijo de Dios, el cual descendió del cielo para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna con su sacrificio en la cruz. Dios nos invita a ir a Él. Ahora nosotros tenemos que aceptar esa invitación e ir a Jesús. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 35 de este capítulo 6. ¿Qué significa, hermano, el que a mí viene? Hermanos, a semejanza o haciendo
teología del maná. El maná que Dios hacía descender cada día del cielo, el pueblo tenía que salir al campo por él, para recogerlo y de esa manera sustentar su alimentación cada día, cada mañana. De la misma manera, amados hermanos, Cristo es el verdadero pan que ha descendido del cielo y las personas tienen que ir a Él para recibir la vida eterna que solo Él puede dar. ¿Y cómo, amados hermanos? Pues leyendo su palabra, alimentándose cada día de su palabra del Señor, orando al Señor, siendo un buen cristiano y un buen seguidor de Cristo. Podemos decirlo de esta manera: si realmente usted ya ha entendido que es culpable de sus pecados, los cuales por la gracia de Dios ya han sido perdonados, y ahora usted confía en Jesús y cree en Él, pero también para usted, hermano, amigo y simpatizante que nos escucha, es el momento de que usted haga una pausa, es el momento que usted piense, es el momento que usted crea en Jesús y confía en Jesús, porque cuando usted decida acercarse a Jesús, Jesús tiene para usted las promesas que tenemos nosotros también ya como cristianos que somos, de recibir el alimento espiritual que nutre su alma y satisface plenamente, y además de recibir la promesa de la vida eterna. Recordemos que tristemente los judíos, una vez más, ellos se negaron a creer en Él. Aunque me habéis visto, no creéis. Así dice el verso 36. El milagro de los panes, hermanos, había despertado en ellos el apetito, pero no la fe. Así que, amados hermanos, que no nos vaya a pasar lo mismo a nosotros. Esa incredulidad que mostraron los judíos no se muestra en nosotros. Porque es verdad, hermanos, que en nuestra vida que hemos pasado muchas pruebas, hemos tenido situaciones difíciles de las cuales en algunas ocasiones ha resaltado la duda. Nuestra fe ha mermado, ha flaqueado. Pero cuando, es como decir, cuando estábamos enfermos de alguna gripa o de alguna enfermedad, nuestras defensas caen. Pero como está la medicina, está el alimento, nos levantamos. Así también, amados hermanos, al escuchar la palabra del Señor, al orar al Señor, al recibir la unción del Espíritu, del aceite a través del Espíritu Santo, nosotros nos levantamos. Y aquí estamos, hermanos, firmes a nuestro Señor Jesucristo, porque su obra en nosotros no ha fracasado. Tenemos la seguridad en Él y de sus promesas hasta que Él nos llame. Amén. Que así sea, amados hermanos. Que el Señor les bendiga y los guarde de todo mal. Se despide de ustedes su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez. Paz a vosotros.